Fíjense, teniendo la conexión ya establecida, ¿ok? Teniendo la conexión establecida, yo lo que hago es generar una especie de menú, ¿vale? Un menú de consola. Tengo dos opciones, una, gestionar los ítems, y dos, tengo gestionar personajes. Cuando la opción sea 1, yo hago otro while para, en el gestión de ítems, ¿vale? Ver, con respecto a los ítems, tengo 4 chances, 4 opciones. Puedo ver los ítems que ya están creados en la base de datos, puedo crear uno nuevo, puedo actualizar uno, porque puede darse el caso de que me haya equivocado en el ingreso de uno, y puedo eliminar, ¿vale? Entonces, entro a la opción 1 y me aparecen estas 4 opciones, ¿ok? Entonces acá, yo lo que hago es un if nuevamente a pedir la opción. Bueno, antes voy a decir que la opción ahora va a ser igual al input de lo que el cliente seleccione. Seleccione una opción. Le doy un espacio. Listo. Acá le coloco, por ejemplo, un alt 92, un \n para que me genere un salto de línea. Y si la opción ingresada es igual a un 1, quiere decir que la persona, en este caso la secretaria, quien esté manejando el sistema, lo que quiere hacer es ver los ítems. Exacto. Ver ítems. ¿Vale? Le vamos a colocar un pass por el momento. Cuando la opción es la 2, lo que quiere hacer la secretaria, quien esté utilizando el sistema, quiere insertar un nuevo ítem. ¿Vale? Pass. ¿Ok? Y esto es lo que vamos a programar. ¿Cómo lo hacemos? Para eso tenemos que tener la clase, de hecho la voy a copiar de nuestro modelo, la clase item. ¿Se acuerdan de la clase item, verdad? Es este código que tenemos acá. Ese mismo código lo vamos a tener en nuestro model, item.py. Bien, lo copio. La única diferencia de esta clase, muchachos, es que ahora va a tener además un ID, ¿vale? Yo voy a pedir un ID y los ítems van a tener un ID, ¿vale? Que va a ser la clave primaria. Y lo voy a igualar acá, lo voy a pedir, por ejemplo, eso es un int, item, ID, que lo voy a solicitar en este caso siempre, ¿vale? Item, ID. Ahí estamos. Entonces tengo un item ID, que es lo que acá tengo el getStat, ¿se acuerdan? Que me retorna toda la información. Entonces a este getStat le voy a agregar lo que le falta, que es el ID. Entonces voy a decir ID simplemente y le coloco dentro de llaves o de corchetes el self._item ID. ¿Vale? Entonces, además de mostrarme el coste, el nombre, la vida, etcétera, etcétera, también me va a mostrar el ID que se guardó. ¿Vale? Después tengo el fuerza, get vida, armor, que es la armadura, el coste, me falta por ejemplo el nombre, lo puedo copiar. Otro método, que es el get nombre. Y retorna, ¿qué cosa? El nombre. ¿Vale? Por último, el get ID. También es importante, get item ID. ¿Vale? Y retorna lo mismo, item ID. Y ahí tengo, muchachos, la clase item ya lista. De hecho, acá en la base de datos, fíjense, voy a ejecutar nuevamente esto porque me faltaría acá lo que es la armadura, ¿vale? Que no lo coloqué. Armadura, ¿vale? De tipo int también, not null. La voy a borrar, fíjense, voy a colocar el cursor acá, borro la base de datos, o sea, no la base de datos, sino que la tabla, y la vuelvo a crear, ¿vale? Y ahora si actualizo, aparece acá una tabla con las columnas que he creado: ítem, nombre, vida, fuerza, armadura y coste. ¿Vale? Ahí está. Ya, muchachos, con eso listo, con nuestra clase ítem
y nuestra conexión lista, ya tenemos que empezar a crear los métodos para insertar, ¿vale? El primer método que vamos a, fíjense dónde se genera en la clase DAO, ¿vale? Entonces, fíjense, acá yo defino un insertar ítem, ¿vale? Solicito a self, que es por defecto, que siempre lo vamos a solicitar. Y cuando quiero insertar un ítem, muchachos, en programación orientada a objetos, ¿qué es lo que voy a solicitar? ¿Vale? Entonces, solicitamos un ítem, ¿ok? Y acá, muchachos, fíjense, este código no lo invento yo, o sea, esto viene en la librería del conector de Python, MySQL Connector, ¿vale? Fíjense, hay una guía del desarrollador que me da ejemplos. Entonces, yo no puedo darme de que yo hago ese código si simplemente voy acá, ¿vale? Y coloco coding examples. Por ejemplo, ahí está, si se fijan, conectando, creando tablas o insertando. ¿Qué quiero hacer en este caso? Insert, ¿vale? Voy a ver eso. Entonces, fíjense, acá tengo un ejemplo de cómo se hace un insert. ¿Qué es lo primero que tengo que tener? Esta variable que se llama cursor, porque la conexión ya la tenemos, fíjense, SCNX ya está en nuestro código. Ahí está, miren, ahí está esa variable CNX, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesito yo? Un cursor. El cursor, muchachos, es quien tiene la capacidad de hacer insert, de leer de la base de datos, etcétera, etcétera. Así que esta variable, fíjense, yo aquí la copio y la llevo a mi código. ¿A dónde? Al insert. Es lo primero que genero, ¿vale? Y aquí le coloco simplemente el self. Bien, ahí estamos. Ahí tengo la variable cursor. Ahora, después necesito una variable, muchachos, que es la query para insertar, ¿vale? Entonces yo le puedo llamar como yo quiera, por ejemplo, add-item, ¿vale? Y si yo voy al Workbench, ¿ok? Y sé un poquito de SQL, sé que, por ejemplo, para insertar un dato en la tabla items, yo tengo que decir la siguiente query. Insert into items, ¿vale? Especifico qué campos voy a insertar. Voy a insertar el nombre. Voy a insertar la vida. Voy a insertar la fuerza. Voy a insertar la armadura. Y voy a insertar el valor, el coste. ¿Ok? Después, como yo sé de SQL, sé que debo especificar el values. Y por último van los valores. Por ejemplo, para el nombre yo podría colocar acá una espada, ¿verdad? Por ejemplo, la espada me daba 0 de vida. Me daba, ponte tú, 100 de fuerza, 0 de armadura y costaba, no sé, 150 de oro, ¿vale? Fíjense, ahí tengo una instrucción para insertar una fila con estos datos en la tabla items, ¿verdad? Eso es lo que yo tengo que hacer desde Workbench con lenguaje SQL, ¿verdad? Por tanto, el método que estoy creando debe tener esta misma instrucción, ¿ok? De hecho, la puedo copiar de acá y la voy a llevar, en este caso, muchachos, al Python. Fíjense, a mi variable add-item. Y la pego. Eso sí, la vamos a adaptar un poquitito porque no se pega del todo bien. Así que, por ejemplo, la vamos a adaptar. Acá cierro la comilla, ¿vale? Acá la puedo volver a abrir para que continúe. Y acá exactamente lo mismo. ¿Vale? Ahí tengo entonces la query. ¿Qué pasa, muchachos, con eso? Pasa que los datos están pegados en duro, en bruto ahí, ¿verdad? Cosa que
realmente no me sirve. Porque estos datos, ¿vale? Vamos a colocar aquí. Vamos. Y ahí. ¿Vale? ¿Qué me dice? Ah, es que me falta el igual. ¿Vale? Fíjense entonces, los datos están pegados en el código. Quiere decir que cuando yo ejecute el insertar ítem, por mucho que le pase un ítem diferente, siempre va a insertar exactamente lo mismo. ¿Vale? Por eso que esto que está acá, esta espada, este valor 0, ese 100, ese 0 y ese 150 se deben reemplazar por parámetros. ¿Ok? Yo acá le voy a colocar, se le colocan porcentaje S. ¿Vale? Porcentaje S a todos. ¿Vale? El porcentaje S, muchachos, lo que pasa es que después se reemplaza por unos valores que yo voy a dar. ¿Ok? Entonces es un valor dinámico y variable. Se transforma después a lo que yo les pase a ese porcentaje S. ¿Vale? Entonces todos los parámetros que voy a insertar se dejan con porcentaje S. De hecho esto lo vamos a bajar ahora para que no quede tan largo hacia el lado. Le colocamos acá la comilla y acá lo mismo. ¿Vale? Ahí sí. ¿Se fijan? Entonces, ahí tengo mi query. Ahora, los datos se pasan en otra variable. ¿De dónde saco esta información yo? No la estoy inventando. Vuelvo a insistir, la saco de la documentación. Fíjense. Acá está todo el ejemplo. ¿Ok? Fíjense cómo paso después la información. ¿Ok? En una variable, en otra variable que se llame data o como ustedes quieran llamarla. ¿Vale? Bien, entonces debo especificar ahora esos datos. Son 5, ¿verdad? Tengo que tener mucho ojo porque los mismos que solicito acá son los que debo pasar. Entonces, en otra variable, que le voy a colocar data simplemente, o data-item, si queremos ser más específicos, va a ser igual a la data. ¿Cuál es este? Este dato es el nombre del ítem, fíjense, van relacionados, nombre, parámetro. ¿De dónde saco el nombre yo del ítem? Lo saco de este objeto. ¿Y cómo lo saco? Lo obtengo como item.getNombre, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ese porcentaje, el primero, se va a transformar en un item.getNombre, ¿vale? Después, el segundo viene siendo la vida, ¿verdad? En el mismo orden. Item.getVida. Ahí está. 1, 2. Llevo 1, 2, 3. ¿Cuál sería? Fuerza. Lo mismo. Item.getFuerza. ¿Vale? Armadura. Item.getArmor, creo que se llamaba el método. Eso lo puedo verificar yo en la clase. La clase item, ahí tengo los métodos que me retornan. El getArmor se llama así, getArmor, ¿verdad? Ahí está. Y por último me faltaría el coste. ¿De dónde lo saco? Del mismo objeto, desde el objeto item y desde su método getCoste. Ya ahí está. ¿Vale? Ahí tengo ambas cosas, muchachos. La query para insertar y reemplacé todos estos parámetros que están acá por la información del ítem. ¿Vale? ¿Qué es lo que viene ahora? Simplemente insertarla. ¿Vale? Yo puedo ver la documentación, fíjense, la documentación dice que para insertar simplemente tengo que decir cursor.execute, ¿vale? Y pasarle la query y los datos, ¿vale? De hecho puedo copiar esta línea y llevarla a mi código. Digo cursor, que es esa variable, punto ejecuta. En este caso es, en vez de salary, es add item, ¿vale? Y la data del ítem, ¿dónde está? En data-ítem. Ahí está. Esta instrucción, muchachos, lo que va a hacer es ejecutar. Es como apretar el rayo en el workbench. Lo que hace es guardar la información. Una vez que se guarda, yo digo cursor.commit para que sea persistida.
¿ok? Que es exactamente lo mismo que tengo acá, perdón, es cnx.commit, es la conexión, ¿vale? Ahí. En este caso es self.cnx.commit. El commit lo que hace es persistir lo que yo hice, ¿vale? Y lo podemos testear. Esto ya está listo, fíjense, el método insertar ítem está ya listo. Solamente yo lo tengo que hacer uso de él, ¿vale? ¿Dónde voy a hacer uso de él? En main. En main, ¿en cuál opción? ¿En la 1 o en la 2? El insertar en la 2, que es crear nuevo ítem, ¿vale? ¿Qué hago entonces para crear un nuevo ítem? Voy a limpiar la consola, voy a decir os.system y le voy a mandar el comando cls para que me lo envíe, y en un input, en una variable que va a decir nombre, va a ser igual, por ejemplo, al input de ingresa nombre del ítem, ¿vale? Y así, después del nombre que viene, cualquiera, el orden da lo mismo, ¿ok? Por ejemplo, la fuerza. Fuerza ingresa fuerza del ítem. Después, el otro dato, la vida. Ingresa vida del ítem, ¿vale? Después, la armadura. ARM nomás, de armadura. Y acá le doy el nombre completo, armadura. Y por último, el valor, que podría ser coste, la variable como ustedes quieran. El coste del ítem, ¿vale? Con eso, yo lo que tengo que generar es el ítem. Voy a importar aquí, voy a decir from model import ítem, ¿vale? Aquí for model.item, importa ítem. Ya lo importo acá, esto lo puedo llevar arriba si quieren, a donde están los ítems, o sea, los imports, lo dejo ahí, ¿vale? Vuelvo abajo y debo generar el ítem. Estos conceptos son de la primera unidad, ¿verdad? Acá le coloco un nombre, puede ser ítem o i nomás, va a ser igual a qué cosa, a un ítem. Y acá fíjense cómo me va pidiendo la información. El ID lo voy a dejar en 1 simplemente, siempre, porque este valor de hecho no lo voy a tomar en cuenta. Fíjense que en el método insertar ítem, acá en el método insertar, yo no ocupo el ID, ocupo el nombre, el vida, el fuerza, el armor y el coste. Así que yo le puedo colocar el ID que a mí se me antoje al otro lado, ¿vale? En main. Así que aquí le podría colocar un 0, un 1, lo que fuese, da lo mismo. Después me pide el nombre. ¿El nombre en qué variable de todas estas que tengo acá está? En la nom, ¿vale? Paso nom. Después la vida, está en la variable vida. Después la fuerza, está en la variable fuerza. Después me pide la armadura, que está en la variable ARM. Y por último el valor, que está en la variable valor. Y ahí está. Acá, muchachos, ya tengo el ítem generado con toda su información en su interior. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Simplemente llamar, por ejemplo, a este objeto, que es DAO, y decir, fíjense, DAO punto, y fíjense cómo me aparece el método insertar ítem. ¿Qué ítem quiero insertar? Este i que tengo acá. Entonces, eso es lo que paso como parámetro, ¿vale? Y una vez que se insertó, le puedo mandar un mensaje al usuario. Por ejemplo, ítem agregado exitosamente, ¿vale? Y le puedo colocar acá, presiona enter para continuar. Ahí, ¿vale? Vamos a testearlo al tiro, muchachos. Vamos a guardar esto. Fíjense, yo voy a ir a mi script, lo ejecuto y acá estoy, ¿ok? Gestión de ítems es lo que yo quiero hacer. 1. ¿Cuál opción? La de crear nuevo ítem. Fíjense cómo me pide el nombre. Por ejemplo, espada. Después la fuerza, la espada dijimos que daba, no sé, 120. La fuerza, ¿ya? La vida es 0. La armadura es 0. ¿Y cuánto cuesta? 150. Da lo mismo los valores,
¿vale? Solo estamos testeando. Le voy a dar Enter. ¿Qué me dice? Ítem agregado exitosamente. Presiona Enter para continuar. Acá la secretaria, muchachos, todavía no tiene la opción 1 para ver los ítems, ¿verdad? Así que como yo soy el gestor acá y el que está desarrollando, puedo hacer simplemente una query de un... ¿Cuál es la query para leer todo? Select asterisco from items, ¿vale? La voy a ejecutar y mágicamente tengo el ítem agregado desde el software, ¿vale? Ahí está. ¿Se fijan que no es muy difícil? O sea, viendo un poquitito la documentación y entendiendo la orientación a objeto, esto es súper simple. Además que igual es un poco repetitivo, porque quizás después no voy a insertar un ítem, ponte tú quiero insertar un cliente. El código sería exactamente lo mismo, lo único que cambia es la query, esta. En vez de decir insert into items, va a decir insert into cliente, insert into ventas, insert into mascotas, veterinarios, doctores, asistentes, atenciones, ¿vale? Pero el grueso del método estructuralmente es el mismo, ¿vale? Es exactamente el mismo. Así que esto es sumamente repetitivo. Después, por ejemplo, para insertar un personaje, yo puedo hacer un copy-paste de esto acá y cambiarle el nombre. En vez de insertar ítem, insertar personaje. ¿Qué quiero insertar acá? Un personaje, ¿vale? ¿Cuál sería la consulta? Insert into personajes, por ejemplo. Personajes. Los personajes van a tener nombre, vida, fuerza también, armadura, pero por ejemplo no van a tener coste. Y después los valores serían 4, ¿verdad? Y en vez de ítem sería aquí personaje.getNombre, personaje.getVida, personaje.getFuerza, y así, personaje.getArma, ¿ok? Y este se borra, ¿vale? Y lo demás queda tal cual. Hago la ejecución y el commit, ¿vale? Así que vuelvo a insistir, esto después empiezo a repetir, ¿vale? Empiezo a repetir los métodos. El que vamos a hacer ahora, eso sí, es la otra opción, el leer ítems, ¿vale? El método se puede llamar como ustedes quieran. Este simplemente recibe self y nada más, ¿ok? Y el leer, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer exactamente esta consulta que yo acabo de hacer en el Workbench. Esa. Así de simple, fíjense. Miren, ahí está. ¿Se fijan? Esa es la query que yo tengo que mandar en el leer, ¿vale? Así que de hecho la puedo copiar y vamos al código. De hecho acá en el ejemplo debería yo tener hacer una query, ok. Si fijan es exactamente lo mismo. Tengo la conexión, tengo el cursor, tengo la query que es el select y después tengo el execute, ¿ya? Después tengo un ciclo for simplemente y eso es todo, ¿vale? Así que es exactamente lo mismo, es lo que yo tengo que hacer en mi código. El leer ítems, ¿qué necesita? Necesita un cursor, ¿vale? Así que lo copio, lo pego acá. ¿Qué necesito? La consulta, le voy a colocar consulta igual y acá sería select asterisco from mi tabla que se llama items, ¿verdad? Ahí tengo la consulta. ¿Qué tengo que después hacer? Cursor.ejecutar lo que se llama la consulta, ¿vale? Y después tengo que hacer un ciclo for. ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué hago un ciclo for? Porque esta consulta puede retornar 0, 1, 100, 200, no sé cuántas va a retornar, cuántas filas retorna. Así que por eso hago un ciclo for. Un ciclo for es capaz de iterar 0, 100, 200, 300, las que vengan. Por eso es que lo hago en un ciclo for, ¿vale? De hecho, el resultado lo voy a meter en una lista de, en este caso, ítems, ¿vale? Y va a estar vacía. Pero mientras yo vaya iterando, y aquí voy a colocar for, en este caso,
Fíjense cómo lo hace acá. Ahí está el for. ¿Vale? Va iterando por las columnas. Así que hago exactamente lo mismo. ¿Cuál sería mi primera columna? Y esto viene sí o sí de la base de datos. El ítem ID. Después vendría el nombre. Después la vida. Después la fuerza. Después el coste o la armadura. Y el coste. ¿Ok? ¿Dónde? En la variable cursor. ¿Vale? Y por cada elemento que venga yo voy generando un ítem. Entonces acá yo también voy a necesitar importar. Voy a decir from model.item import item. ¿Vale? Necesito hacer uso de ítem. ¿Vale? Y entonces, por ejemplo acá genero i, va a ser igual a qué? A un ítem. Y le voy pasando sus datos. De hecho, ítem ID, después nombre, vida, fuerza, armadura y por último coste. ¿Vale? Esto, muchachos, esto que está acá, estas palabras que están acá, deben ser exactamente igual a las que están en la base de datos. ¿Vale? Exactamente igual a estas, fíjense, lo que está en la base de datos. Ítem ID, nombre, vida, fuerza, armadura y coste. Si yo me equivoco en una letra, me va a dar un error. Así que esto sí que tiene que sí o sí coincidir. Porque este código de acá, lo que estamos haciendo es leyendo el resultado de la consulta, de este select. ¿Vale? Entonces si yo me equivoco y le coloco, por ejemplo, ítem id, me va a dar un error. Tiene que ser sí o sí el mismo nombre. ¿Vale? Genero el objeto, fíjense cómo he generado el objeto y después que genero el objeto, ¿qué hago? Meterlo en la lista. Pues entonces digo lista de items.append y le paso el objeto i. Y eso es todo. Antes de terminar el método, lo que voy a hacer es retornar el listado completo. Y eso es todo. ¿Ok? Acá si vinieron 100 me va a crear 100 objetos, si vienen 5, si viene 1 me va a crear 1. ¿Vale? Ahí está. Entonces, desde main, es muy simple este método, de hecho mucho más simple que el otro. El ver items es simplemente decir, muchachos, ciclo for, por cada ítem que venga en el DAO.leerItems, ¿vale? Yo voy a hacer, fíjense, un print en la consola de item.getStats al método. ¿Ya? Y abajito, antes de que termine, voy a colocar un ítem. Un input, perdón. Un input y le voy a decir ítems desplegados, por ejemplo. Presiona Enter para continuar. ¿Okay? Y aquí le puedo colocar un \n para que me lo genere abajo. Y ahora, mi software, muchachos, mi script, la opción 1, despliega los ítems desde la base de datos. ¿Se fijan? Intentemos guardar otro. Le doy Enter. ¿Qué quiero? Crear otro. Vamos a crear el escudo. Por ejemplo, el escudo da 0 de fuerza, pero da 100 de vida y da 10 de armadura. Y cuesta, no sé, 120. Enter. Ítem agregado. Con la opción 1 yo los puedo ver. Y ahí está. Ahí estamos leyendo ya desde la base de datos. Esto es datos o información que están en la base de datos. De hecho, si yo vuelvo al Workbench y ejecuto nuevamente este select, ya hay 2 guardados, no solo uno. Entonces, ¿qué estoy haciendo con mi script? Guardando y leyendo. ¿Vale? Vamos a tratar de hacer ahora el eliminar. Fíjense, que también es súper simple. La consulta para eliminar, muchachos, ¿cuál es? Delete from la tabla. ¿Cuál tabla? Items, ¿verdad? Where, y acá tengo que especificar clave primaria item id sea igual, por ejemplo, a 2. ¿Ok? Si yo hago esto,
¿Cuál ítem me va a borrar? El 2. En este caso es el escudo, ¿verdad? Pero esa es la consulta, esa es la query, ¿verdad? Ese es el SQL para borrar. Se borra siempre por primary key. ¿Por qué se borra por primary key, muchachos? Porque si yo borro por nombre, ¿ok? Yo también podría borrar por nombre. Por ejemplo, a Juan, ¿ok? Si yo hago eso y tengo una base de datos de empleados o clientes, lo que voy a hacer es eliminar todos los Juan, ¿vale? Y eso sería un gran error. Me podrían despedir por eso. Porque imagínate que puedo tener en un listado, ponte tú el registro civil, ¿cuántos Juan existen en Chile? Un montón, y mando esa query. ¿Qué hago? Los borro todos, ¿vale? Entonces, hay que tener mucho ojo con los delete y con los update, ¿vale? Mucho ojo con eso, porque puedo, en simples palabras, dejar la escoba, ¿ok? Así que generalmente, muchachos, se borra por clave primaria y nunca por un campo que no sea primario, ¿vale? Esa es la consulta entonces de SQL. Vamos a ir a la programación. Vamos a programar el método, ¿ok? Primero vamos a programar el método def eliminar ítem. Y en este caso voy a pedir self y simplemente voy a pedir, muchachos, el ítem ID, porque eso es lo que yo quiero borrar, el que cumpla con esa ID. Hago exactamente lo mismo, ¿vale? Cursor, genero la consulta que sería delete from items, donde ítem ID sea igual al porcentaje S, ¿vale? Acá le vamos a colocar la data. La data va a ser igual a el ítem ID. Y acá le colocamos sí o sí una coma, muchachos, ¿vale? Eso es porque esto es una tupla, así que necesita sí o sí la coma, ¿vale? Y después pasamos la consulta y la data. ¿Bien? Y vamos a... Eso sería todo. El eliminar ítem, ¿vale? Guardo. Voy a ir a main. Ahora vamos a programar la opción if la opción es igual a 3. Entonces, a 4, perdón. La 4 es eliminar. ¿Vale? La opción 4, entonces, ¿qué quiero hacer? Eliminar. Para eliminar, muchachos, al usuario le voy a decir en un input, ingresa el ID del ítem que quieres eliminar. ¿Ok? Y esto lo meto en una variable. Le paso simplemente, por ejemplo, ID. El ID va a ser igual a eso. ¿Vale? Ahí está. ¿Ok? Acá yo simplemente voy a llamar ahora a DAO.eliminar ítem y le voy a pasar ID. Y vamos a decir en un input una frase parecida a esta. ¿Okay? De hecho, podríamos preguntar si está seguro de eliminar, porque está seguro ítem eliminado exitosamente, ¿vale? El estar seguro acá sería importante igual, porque quizás se puede equivocar o eliminar sin querer y después no hay forma. Una vez que eliminamos, muchachos, no hay forma de volver atrás, así que hay que tener ojo con eso. Por el momento lo vamos a dejar así y vamos a tratar de eliminar, ¿ya? Creo que acá voy a tirar el commit igual. Ahí. Vamos a ir a mi script. Control C, lo ejecuto nuevamente. Gestión de ítems. El 4. Fíjense, me pregunta por el ID. Voy a eliminar el 2 porque yo sé que existe el 2. Enter. Ítem eliminado exitosamente. ¿Cómo lo puedo confirmar? Con la opción 1, ver ítems. Eliminé el 2, no está, ¿verdad?
la espada. Así que realmente eliminó. De hecho puedo eliminar la espada si quiero. Eliminar 4. ¿Cuál es el ID de la espada? El 1. Enter. Ítem eliminado. Voy a ver ítems. No hay ninguno. Va a crachar ahora, seguramente. ¿Ok? Pero eso igual es simple de solucionar. ¿Ok? Eso lo podríamos colocar en main. En un try catch. Acá. Podríamos decir try. ¿Vale? Try. Y colocar acá except. ¿Vale? Except. Y acá vamos a colocar el mensaje para que el programa no se caiga. Por ejemplo, un print. Error al eliminar. Y ahí no se va a caer el programa. ¿Ok? Y va a seguir funcionando simplemente. Así que lo podemos testear al tiro. Lo ejecutamos. Opción 1. Eliminar el 1. Bueno, sigue diciendo el mensaje, pero realmente no pasa nada. Eso hay que corregirlo. ¿Vale? Vamos a crear uno nuevo. El nombre va a ser nuevamente la espada. Con 100 de fuerza, 0 de vida, 0 de armadura, 150 de coste. ¿Vale? 4, por ejemplo el 1, no pasa nada. Ver ítems, sigue estando ahí. ¿Ya? Dato importante, muchachos, es que los ítems, una vez que se eliminen, las claves primarias no se resetean. ¿Vale? Si se fijan, yo no tengo ningún ítem, pero el que me creó ahora fue el número 3. ¿Vale? Eso es porque los motores de base de datos no restablecen las claves primarias. Fíjense, ejecuto acá y tengo solo uno con su ID 3. ¿Ya? La única forma de restablecer las claves primarias, los autonuméricos, es haciendo una consulta que no sé si la vieron en algún momento, pero se llama truncate table ítems. ¿Vale? Eso lo que hace es, de partida, vaciar la tabla y restablecerla a su estado original. Por tanto, que los autonuméricos partirían de nuevo en 1. ¿Vale? Así que eso. Por último, muchachos, la última opción que nos estaría faltando sería el actualizar, ¿verdad? El actualizar es parecido al delete, pero diferente en la consulta. Update la tabla, ítems, y decimos, ¿vale? Después decimos set, ¿vale? Y set, por ejemplo, nombre igual a, por ejemplo, espada, ¿vale? Y lleva where, donde el ítem ID sea igual, por ejemplo, a 1. ¿Ok? Esa más o menos es una consulta de actualizar. ¿Ya? Así que esto es lo que hay que llevar a nuestro código. ¿Vale? Vamos entonces a Python. Vamos a crear el método en el DAO que se llame actualizar def actualizar ítem. ¿Vale? Recibe self y recibe el ítem. ¿Vale? El actualizar ítem, de hecho, lo voy a copiar de acá, porque yo soy un desarrollador flojo, ¿verdad? Entonces copio y pego simplemente y después cambio. ¿Ok? Acá le voy a colocar upt, ítem y la data. La consulta cambia. Dijimos que la consulta es la siguiente. Vamos a borrar esto. La consulta es la siguiente. Update la tabla que se llama ítems, set y los campos. El primer campo que vamos a actualizar es el nombre. ¿Igual a qué?
a un porcentaje S. Después, vida igual a un porcentaje S. Fuerza igual a un porcentaje S. Armadura igual a un porcentaje S. Y por último el coste a un porcentaje S. ¿Qué falta acá? El where, donde el ítem ID sea igual a un porcentaje S. Y ahí está la consulta, ¿vale? Necesito pasar los datos. El primero es el nombre, está bien. El segundo es la vida. Tercero, la fuerza. Cuarto, la armadura. Quinto, el coste. Y me falta el último, que es el ID. Entonces yo digo item.get item ID. Así se llama mi método. De hecho, si yo copio esto y lo llevo a mi clase item, ahí está, ¿vale? De hecho es con mayúscula. Así que ojo con eso. ¿Vale? Item ID con mayúscula. Después, reemplazo esto acá, ¿vale? Y la data item. Estamos. Vamos a hacer uso de este método en main, ¿vale? ¿Cuál es la opción? La 3. Si la opción es igual a 3, entonces ¿qué es lo que hago? Actualizar. Acá lo mismo, pregunto, ID. Ingresa el ID del ítem que quieres actualizar, ¿vale? Y después empiezo a hacer esto de acá. Voy a limpiar la consola. Limpio la consola, ingresa nombre, fuerza, vida, armadura, coste, genero el ítem y este es el ID que cambio. Este está en la variable ID de acá arribita, ¿vale? Ahí. Y se lo paso al actualizar ítem, ¿vale? Vamos a enviar el mensaje que vendría diciendo ítem actualizado exitosamente. Presiona Enter para continuar. Y lo vamos a testear. Guardamos. Vamos a nuestro script. Lo detenemos, lo ejecutamos de nuevo. Vamos a gestionar ítems. Quiero actualizar. ¿Cuál es el que quiero actualizar? El 3. ¿Vale? Nombre. Vamos a colocar ahora escudo. Fuerza 0. Vida 120. Armadura 10. Coste 150. Enter. Bueno, error. ¿Qué sucede? Ah, mira. Me falta eso. Le puse con minúscula y en realidad era con mayúscula. Eso está en acá. En el data item. ¿Vale? En el data item. Esta es el error. Fíjense como una minúscula hace completamente la diferencia. Vamos a ejecutar de nuevo. Gestión de ítems. Quiero actualizar el número 3 con el nombre ASD 1, 1, 1, 1. Ítem actualizado. ¿Cómo puedo confirmar? Viendo los ítems. Ahí está. Y también puedo confirmar desde el Workbench refrescando esta consulta. El select. Ahí está. ¿Se fijan cómo dio resultado el actualizar? Bien. Y con eso, muchachos, hemos completado las 4 operaciones que podemos hacer en una tabla. ¿Ok? No hay más. Esas son todas. ¿Vale? Podemos insertar, leer, actualizar y eliminar. No hay nada más que eso. ¿Vale? ¿Y eso aplica por lo mismo para el personaje? Para todo. ¿Vale? Aplica exactamente lo mismo para todo. ¿Ya? Lo único que hay que tener ojo de repente cuando hay tablas relacionadas. ¿Ya? Después vamos a ver un ejemplo de tabla relacionada porque ahí se pasan las claves foráneas. ¿Verdad? Entonces, ahí hay que tener ojo con eso.